olá, bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso último Tramas, Conexão Tramas. A gente não sabe exatamente qual que é a ordem que a gente vai postar esses vídeos, é mais uma edição gravada, porque a gente está aqui na casa do Misael Torres, que é do Ensamblar Teatro, e ele não usa internet, então a gente também não teria como fazer essa edição ao vivo. A gente está no nosso último dia de viagem aqui em Bogotá. A gente fez ontem o cortejo do boi pelas ruas aqui do centro, e a gente está terminando essa fase, né? Mais uma fase do projeto do Boi Vagamundo, que foi apoiado pelo Rumos Itaú Cultural. O Misael tem um trabalho no teatro e que cruza com muitos elementos da cultura popular, e é justamente aí que a gente vai conversar com ele. Bueno, empezando, muchas gracias. Na verdade a gente já começou o papo antes, então a gente vai tentar retomar algumas perguntas que a gente fez antes, porque já chegou na casa aqui e já começou o papo, então a gente vai tentar. E também a gente está aqui mais uma vez com o Matias, que fez também o Tramas com o Coco, e está aqui também do Teatro dele em Embuste, e está aqui com a gente hoje também fazendo essas perguntas aqui pro Misael. Vamos esperar ele voltar aqui com o Matias e a gente começa. Bueno, para iniciar, muchas gracias, Misael, de recibirnos acá en tu casa. Bienvenidos. Y creo que para empezar, ¿nos podrías hablar un poquito sobre tu trabajo, cómo encuentras la cultura popular y cómo esto trasladas hacia el teatro? Bueno, yo empecé haciendo teatro profesionalmente hablando en el Teatro La Mama, aquí en Bogotá, en 1972. Allí, cuando yo entré, el fundamento era teatro popular. Trabajábamos mucho, inclusive tuvimos el honor de tener una visita de Augusto Boal, donde hicimos con él en la carrera séptima y el Teatro La Mama algunos ejercicios de su teatro invisible. Montamos una obra de él en 1972 que se llama Torquemada, una obra sobre la denuncia sobre el sistema de torturas que empleaba la dictadura militar brasilera y que se hacía por toda América Latina. Entonces él vino y nosotros montamos esa obra, y todo el tiempo, digamos, en esa época en que yo empecé a hacer teatro, tenía 19 años, ahora tengo 67, era un teatro popular, pero lo popular desde lo político, desde lo ideológico. O sea, el concepto de lo popular era un arte al servicio del pueblo. Era un arte que sirviera para, digamos, concientizar a las masas de acuerdo a sus derechos, sus necesidades políticas, ¿sí? Entonces, toda nuestra formación, afortunadamente en esa época, fue muy política. Fuimos una generación, pertenezco a una generación de gente de teatro de mi país con una fuerte, sólida y activa participación política con respecto, digamos, al teatro. Entonces ese primer concepto de lo popular era desde ahí, desde lo político, desde lo ideológico, desde Bertolt Brecht, desde el marxismo, de todo lo que implicaba, digamos, en ese momento la postura de lo popular. Y teníamos poca relación con la expresión popular, teníamos poca relación con las fuentes orales, teníamos poca relación, digamos, con aquello que es memoria viva de la memoria popular, que son las fiestas populares y los carnavales. Entonces, yo cuando descubro eso, cuando yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo quise hacer mi trabajo para graduarme sobre el trabajo del juglar, que yo vengo de una familia de habladores. Mi abuelo era contador de historias por allá a la orilla del río, mi padre, yo soy hijo de gente campesina. Entonces vengo de un mundo oral muy grande. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer como una tesis sobre juglaría, y el maestro, que en esa época un maestro aquí italiano que se llama Giorgio Antei, era mi maestro de semiología, me dijo: si usted quiere ser juglar, aquí en la escuela no va a aprender, porque los juglares tienen que caminar. Juglar quiere decir que juglar. Juglar es aquel personaje que ha aparecido a través de la historia, que recoge la memoria viva de todo lo que está pasando, y ya sea a través del canto, el baile, el teatro,
¿sí? Expresa, digamos, esas situaciones e inventa historias. Es un inventor de historias. Los juglares son los inventores. Son inventores de historias y son los primeros ficcionadores de la historia, ¿sí? Los juglares. En Oriente están pues los que son capaces de bailar sobre su propia sombra, los bailarines los derviches. Y digamos aquí los juglares vallenatos, la gente que hace coplas, todos esos los juglares. Bueno, entonces yo quería trabajar sobre eso y me fui durante un año con un instrumento, ¿sí? Y me iba a las salidas de los buses. Y cuando sale el bus, sin un peso en el bolsillo, yo no tenía ni un peso, esa fue mi propuesta, sin un peso. Una mochila, eso, y mi traje de juglar, que yo tenía un traje blanco y tenía que hacer cosas, y yo practicaba artes marciales y hacía cosas, ¿no? Entonces, yo me iba y le decía al señor del bus que si me dejaban subir, y yo tocaba y tal, y me llevaba gratis, tal, y a donde me dejara, ahí me quedaba, en ese pueblo. Y en ese pueblo llegaba y me iba para la plaza, tocaba el instrumento, contaba cuentos, empezaba a trabajar. Y así fui recorriendo todo el país, haciendo este trabajo, inventando cuentos. Yo invento cuentos, soy creador de cuentos, entonces invento cuentos orales, ¿no? Más que escritos. Y así llegué a Río Sucio, en 1984. Y yo llegué a Río Sucio antes de que se hiciera el carnaval, sino estaban preparando el carnaval. Ese carnaval allá en Río Sucio se hace cada 2 años. Es bianual, y demoran 2 años preparándolo, porque participa realmente toda la comunidad, es una participación muy activa, no como ahora los carnavales que son apenas la sociedad y todo, y la sociedad va de espectador, allí no, allí toda la gente participa. Y cuando yo llegué a ese carnaval y conocí a ese hijo de puta diablo, ¿sí? Que era, me varió totalmente la visión, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y entonces, no sé, me endiabló, como allá dicen que uno se endiabla, me endiabló, y hizo que mi mirada girara hacia aquello que se llama la expresión popular, la creación artística popular, esa expresión que nace de las entrañas de las poblaciones, ¿sí? Entonces, todo el teatro que había aprendido hasta ahora, hasta ese momento, que afortunadamente tuve unos maestros excelentes, yo tuve en esa época de mi formación en la mama maestros muy lindos, o sea, pasó por ahí Grotowski, pasó por ahí Boal, pasó por ahí Gregory Dard de allá del Royal Shakespeare, o sea, mucha gente, tuve esa fortuna, pero luego aquí me cambiaron la visión, o sea, que quedé, entonces decidí irme con mi grupo a esa población, irme a vivir allá con todo mi grupo, para investigar por qué ese diablo era así, porque es un diablo dador de vida, porque es un diablo que es el rey de la alegría, porque es un diablo poeta, porque castiga a los malos gobernantes, o sea, por qué ese cambio tan radical en un ícono tan profundamente incrustado en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos como es la religión cristiana. Sí, que el diablo para todo el mundo, ese diablo con cuerno y toda esa vaina, es un susto y bueno, y todo. Entonces, ¿cómo ese ícono se transgrede? Entonces, esa pregunta hizo que yo variara toda mi mirada sobre el teatro. Y me dediqué desde 1984 hasta hoy a investigar las relaciones entre el teatro y la fiesta popular. ¿Sí? Las estructuras de la fiesta, cuál es la estructura que rige la fiesta y cuál es la estructura que rige, digamos, la creación de una obra de teatro. En qué momento se retroalimentan, en qué momento son independientes y cómo se necesitan. Por ejemplo, considero que ahora, en los últimos tiempos, la fiesta popular ha decaído mucho en su expresión porque ha ido siendo reemplazada por cosas que vienen de los medios y de las culturas mediáticas de una manera muy fuerte y las imprimen y las meten, ¿sí? Entonces han quitado, digamos, como esa posibilidad de expresión, no han cuidado las fuentes que han originado las expresiones populares en las diferentes fiestas populares, han ido deteriorándose. Entonces, el teatro es una buena alternativa para llegar a la fiesta popular e intervenirla. Y al mismo tiempo, en lo que yo he encontrado,
la fiesta popular me permitió a mí como creador, como hombre de teatro, como director de escena, como actor, empezar a trabajar sobre una estética que yo he denominado la estética de la expresión popular, que es una estética asignada por los colores fuertes, por las resoluciones muy, muy locas que tiene la gente para hacer ciertas estructuras que queda uno, sí, o sea, anonadado de tanto ingenio, el ingenio de la necesidad. Mira, por ejemplo, en Río Sucio, Caldas, allá, en uno de los, ese carnaval es para mí uno de los más importantes porque tienen un sistema de hacer unos disfraces que llaman disfraces de armazón, que son para mí de los mejores disfraces que hay en la fiesta popular en Colombia, allá en Río Sucio. Y bueno, y allá una noche, por ejemplo, una noche, como es un pueblito, no es una ciudad, o bueno, es un pueblo, pues, no es una ciudad, entonces todavía tiene el encanto de la topografía, de que es lo mismo, no creció mucho. Entonces, pues viene la gente de las veredas, mucha presencia campesina, indígenas, van a la fiesta, y bueno, y ahora los paisas nos tienen invadidos. Nos invadieron los paisas a la fiesta, eso ahora vive lleno de paisas. Los paisas son los de Medellín. Entonces, y ellos, pues los paisas son los bajandariegos de este país, de la paja en todas partes, entonces eso ya caen allá, es manada. Y vi un señor con una cosa increíble, por ejemplo, era un campesino, ¿sí? Y uno ve unos disfraces hechos por los campesinos que pues no tienen dinero. Entonces, por ejemplo, en este era dos chicheros. ¿Sabes lo que es un chichero? Dos roscas, dos roscas de pan, dos rosquillas de pan, y el hombre las pegó con esparadrapo, y yo no sé cómo se las pegó, y se hizo un antifaz con las dos rosquillas, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Así. Entonces, con las talegas de cemento, del cemento, las recortaban y hacían unas máscaras muy especiales, muy raras. Entonces todas esas soluciones del ingenio popular para un grupo de teatro son muy atractivas, porque lo que el grupo de teatro siempre tiene que explorar es la creatividad en la construcción de hacia lo popular. Entonces ha sido una experiencia muy rica desde el 84 hasta ahora, y Ensamblaje Teatro produce, digamos, todos sus espectáculos, así sean tragedias griegas, Shakespeare, autores clásicos o obras de mi autoría, que yo soy el dramaturgo principal del grupo, produzco muchas obras, todas están signadas por lo popular, por ese viso de lo popular. Si usted ve todas mis obras en el libro, ve todo, son obras distintas, pero todas tienen un viso, digamos, ¿sí? que tiene que ver con esa sensibilidad de poder captar y de poder, digamos, procesar y de convertir esos inventos en inventos teatrales. Sí. Bueno, está siendo ya una clase para nosotros. Creo que tenemos mucho que ver lo que estamos buscando. Y tú dices de cómo las estructuras pueden se retroalimentar, ¿no? De teatro y de la fiesta popular. ¿Podrías decirnos algo por ahí, un poquito, claro, en resumen, no sé? Sí, por ejemplo, la comparsa. La comparsa es para mí la ópera de los pobres, ¿sí? Porque la comparsa reúne todas las calidades expresivas, la parte plástica, literaria, musical, cantos, danzas, ¿sí? Que se están en itinerancia, la comparsa. Las comparsas, digamos, surgen como la necesidad de los pueblos de sintetizar en ciertas imágenes aquello que comienza a construirse como un ritual, en donde la comunidad, a través de ese ritual, ¿sí? Se pone en contacto con lo divino. Entonces la comparsa, digamos, es una expresión muy, muy genuinamente popular, ¿sí? Y nunca la comparsa nació como un concepto teatral, sino que la comparsa nace como un concepto
de que hay mucha gente que necesita reunirse para disfrazarse y a través de cantos y danzas ir expresando cosas que tienen que ver o con un santo, o con un diablo, o con un demonio, o con un evento social, una cosecha, un matrimonio, ¿sí? Cuando yo empiezo a trabajar la comparsa aquí en Bogotá, introduje, digamos, un concepto, y es que las comparsas, en el caso nuestro, en lo que íbamos a hacer, la comparsa debería tener dramaturgia. Y esa dramaturgia de la comparsa la definimos en 3 módulos. La comparsa está compuesta de cabeza, cuerpo y cola. Y esa es y ese cuerpo, ¿sí?, por separado, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí?, nos da una idea de unidad. O sea, cuando la comparsa va itinerando, si la cabeza se despega del cuerpo, se muere el animal. Si el cuerpo se despega de la cola, se muere. Tiene que ir como un dragón, como una serpiente, como un animal. Una comparsa tiene que ir con una unidad, porque generalmente cuando sacan las comparsas se parten, se rompen, ¿sí? Hay unidad visual de pronto en una imagen, pero no hay un desarrollo de nada que ocurre. Y nos dimos nosotros, la comparsa teatral, tiene que contar una historia itinerantemente. O sea, que yo como espectador aquí, pasa una comparsa, y cuando esa comparsa pasa, y yo la veo desfilar, y se fue, yo me quedé con una historia. ¿Sí? Con algo que, esto, ¿no? Entonces empezamos a explorar desde esa perspectiva de dramaturgia de comparsa, una comparsa teatral, y entonces empezamos a identificar quiénes componen esa comparsa. Entonces están los actores, entonces los actores necesitan un entrenamiento especial. Digamos, en los carnavales la gente se disfraza, los actores no nos disfrazamos, los actores nos colocamos vestuarios. Ahí empieza una diferencia, ¿sí? Y los vestuarios son de personajes, entonces los actores interpretamos personajes. Sucede como estoy en un libro que estoy escribiendo un libro, después por ahí en unos 2 años pienso terminar, pero hablo de esto, ¿no? Hablo de los actores que han nacido del vientre de la festividad y los actores formados que hemos ido al vientre de la festividad. Por ejemplo, hay en la fiesta popular se da el caso de que hay una persona, como en el carnaval de Barranquilla, que salió una vez y no tenía cómo disfrazarse, un costeño, que yo conozco bien esas historias, las he investigado. Entonces él salió y no tenía cómo, y entonces se le ocurrió con unos papelitos de metal hacerse una cantidad de churquitos aquí, se hizo como una peluca así de cositas de colores, y se puso el vestido de la mujer y toda esa vaina, y salió y se llamó María Moñitos. Ese es el origen de María Moñitos, era un peluquero, ¿sí? Y salió al carnaval a disfrazarse y no tenía plata para esa vaina, entonces se puso un vestido de la mujer, ¿sí?, el peluquero, y se hizo todo eso así, y salió, y eso fue el impacto más grande de María Moñito, porque eso salía María Moñito, unas tetas así de plástico, y se le sentaban los hombros y le hacía así, y eso fue, y al otro carnaval volvió y salió eso, y ahora ya él murió. Eso estoy hablando de eso, empezó hace 40 años, él ya murió, y ahora en los carnavales de muchas partes usted encuentra María Moñitos. Y una vez yo hablé con él, ¿sí?, y yo le dije a un familiar de él, le dije yo, oye, pero ¿cómo hacía él? Dijo, no, él ya después de que él hacía, entonces él ya empezaba a se mirar en el espejo, se ponía unos zapatos especiales, empezó a inventarse una técnica de representación. Entonces ese es un personaje que a través de los años se construye, se moldea, ¿sí?, y se desde ahí, desde la fiesta popular, y entonces aparecen unas técnicas. Otra cosa es cuando un actor profesional que les da y hace personajes, va y coge un personaje popular y se pone y lo transforma. Entonces, volviendo a la comparsa, en la comparsa nosotros dijimos somos actores y los danzarines son danzarines profesionales. Y entonces,
Por eso hablamos de una dramaturgia de comparsa, porque identificamos, digamos, cada uno de los componentes de la comparsa, les damos una cualidad y al mismo tiempo nos planteamos cuáles son los 3 retos fundamentales que tiene una comparsa. El primer reto que tiene una comparsa es la itinerancia. Ese es el primer reto y la primera condición sine qua non. O sea, una comparsa que no itinera, pues no es una comparsa. No es una comparsa. Sí, entonces tiene que itinerar. Y esa itinerancia tiene que tener un ritmo, como cuando usted interpreta una melodía, tiene un ritmo y tiene un tiempo. Sí, toda melodía tiene un tiempo, tiene un ritmo, y tiene unos silencios, tiene unos compases, bueno, igual, la itinerancia. Lo segundo que tiene que tener, digamos, en el caso nuestro de la comparsa, es que tiene que contar una historia. Entonces, ¿de qué echamos manos nosotros para contar una historia itinerantemente que pase así? Entonces nos vamos para la fiesta popular. Entonces en Popayán, aquí en mi país, en Popayán, celebran la Semana Santa. Y la Semana Santa la celebran con unas procesiones extraordinarias, como en muchas partes. Yo vi las procesiones del Cristo Morado en Lima, también estuve en esas, son tremendas. Y, por ejemplo, ¿qué pasa allá? Que resulta que en Popayán, cuando es en Semana Santa, sacan, por ejemplo, el anda del Señor Caído. Entonces el anda es una estructura que llevan unas personas acá, y el anda, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, la imagen es la del Señor Caído, está el Señor Caído ahí. Entonces, los que llevan aquí son todos que tienen que ver con el Señor Caído, son los que se van echando látigo, alguna joda ahí que van haciendo todo eso ahí. Y luego van todas las que van detrás, que son como las almas que van rezando, o sea, todo tiene una unidad. Y pasa el Señor Caído, y pasa la dolorosa, y pasa la cosa, entonces uno dice, pasó la pasión de Cristo. ¿Sí? Pasó. Entonces, eso me enseña a mí a cómo yo tengo que construir la dramaturgia en las comparsas, en las itinerancias, para que cuando la gente esté aquí, pasó tal cosa. Por ejemplo, el año entrante es el Festival Iberoamericano acá. Y siempre hacen, por tradición, un desfile de inauguración. Yo voy a dirigir el desfile de inauguración del año entrante. Y la idea que tengo es poner en escena, como el desfile de inauguración, ¿sí? 20 grupos profesionales de calle. Cada grupo va a hacer la síntesis de un capítulo de la novela 100 años de soledad. Y voy a poner en la escena los 20 capítulos de 100 años de soledad. ¿Sí? Para que cuando la gente esté aquí, ¿sí? Entonces, para capítulo 1, de cómo se fundó la vaina, entonces pasa una imagen, capítulo 2, de cómo llegaron los gitanos, y el público va a ver todo el desfile, Eso no lo hubiera hecho yo posible nunca, si yo no hubiera tenido la posibilidad de ir a investigar, de ver, la sensibilidad de captar, de recoger, digamos, esto que estoy hablando. Eso lo produce la expresión popular. Y yo lo tomo y lo convierto desde la teatralidad en una expresión que yo llamo, ese es el teatro popular que yo hago. En esa relación, teatro y la festividad, perdón, voy a mirar el algo. Enquanto o Misael vai lá preparar o café, não sei se dá para mostrar as máscaras também que a gente tem aqui atrás. Yo el único café que tengo, con perdón de ustedes que son, yo sé que son brasileños, gusta el café, es este. Pero tienes una salsa que es tú. Um sazon. Como assim? Não entendi o que você falou. O molho do café era não sei se a palavra melhor foi Tempero salsa, mas colombiano. É o sazon, a gente falou. Sazon, Sim. tempero. que aí Como cambia son- até um Nescafé. Es que yo no tomo café, yo soy atípico colombiano. Sim. Yo no tomo café. Nosotros somos atípicos brasileños, tampouco tomamos. Nós somos três. Os não. 3. Ese sí también. Eu sou típico colombiano. Yo soy típico brasileño. A gente vai fazer um corte agora, a gente volta depois do café então. Bom, a gente tá retomando agora aqui com o Misael, depois do café, Cafezinho. com os cafés, e a gente vai conversar. Muitos cafés. E o biscoito. Como é o nome do biscoito? Atira. E atira. Atira. Tira. Atira E nós outros. Eu vou aproveitar que a Paulinha vai fazer a próxima pergunta e vou comer uma tira aqui. Que eu não sei se vai ser a mesma pergunta que Dudu vai Qualquer fazer. coisa eu complemento.
Mas yo quería saber si en este trajeto de la comparsa, si hacen momentos de pausa. ¿Y qué son esos momentos de pausa para la dramaturgia? Claro, y solo complementar, mi pregunta es, si hay la posibilidad del público también caminar con la comparsa, si eso es una premisa o no, su trabajo se concentra un poco más del público parado en su lugar y la comparsa se va. Hay opciones o soluciones Claro. de que cómo llevar este público también hasta el fin, del inicio hasta el fin. Son diversas soluciones a diversas necesidades. Por ejemplo, yo puedo hacer una comparsa para que el público al lado y lado de la vía la vea. Entonces, Sí. ahí, en ese caso, puedo ponerle, digamos, algunas pausas. Por ejemplo, acabo de hacer una comparsa que trabajé con una gente en Cali, una ciudad aquí, con el Instituto Popular de Cultura de Cali. Yo estoy asesorando ahora la Escuela de Teatro allá. Y hice una comparsa que se llamó Universo Pacífico. Universo Pacífico es en la región pacífica colombiana. Y entonces, lo primero que yo dije, bueno, vamos a hacer una comparsa. Tema, Universo Pacífico. ¿Cuál es el universo pacífico de acá, de esta región? Uno, la presencia negra. Vital, o sea, allá en el Pacífico colombiano es donde la raza negra es más pura, todavía fuerte, etc. Dos, ¿qué otra manifestación de aquí del Pacífico colombiano es popular? La fiesta popular. Las fiestas de San Pacho, las fiestas de San Antonio son muy populares. Entonces la fiesta popular hace parte del universo. ¿Qué otra cosa hace parte del universo del Pacífico colombiano? Cali, la sucursal del cielo, la capital mundial de la salsa. ¿Sí? O sea, Cali, sus artistas, la Bienal, sus pintores, sus gatos. ¿Sí? O sea, Cali. Entonces, hice una dramaturgia, hice 3 módulos. Cada módulo, el primer módulo era Madre África. Entonces era la Madre África cargada por guerreros africanos con unas parejas de bailarines que iban haciendo baile afrocontemporáneo con una descarga afrocontemporánea y ¿sí? Y llevaban una copla. La copla decía, yo no me acuerdo la yo soy negro y no me apena, negro del África prieta, no había soltado la testa cuando empezó mi condena. ¿Sí? Entonces iban cantando eso y iban cantando otras coplas en relación con la expresión negra, y luego detrás iba la fiesta popular de San Antonio. Entonces iba un San Antonio, el San Antonio es el que tiene el niño y le busca novio también igual a las... Entonces iba cargado por unas solteronas, todas culonas, solteronas, y el juego era buscando de quién es el niño que lleva a San Antonio, buscando el papá del niño entre el público mientras va pasando, y era San Antonio. Y el tercero era Cali, entonces era la salsa. Entonces una estructura de salsa con los gatos. En Cali la figura del gato es muy importante. Un artista logró con sus esculturas del gato hacer que la memoria colectiva de los caleños tenga al gato como un referente. Entonces hicimos eso. Entonces cuando íbamos, nosotros preparamos, como era un concurso, dijeron, van a estar los jurados, entonces hay que hacer unas paradas. Entonces cuando estaban los jurados, parábamos. Entonces paraba la comparsa, actuaban los africanos y los africanos seguían, paraban los del otro módulo, hacían su cruce, cada una de las paradas 1.5 minutos, 2 minutos máximo. Y entonces se hacen esas paradas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, eso en ese caso. En el caso de la pregunta tuya, por ejemplo, nosotros hicimos un espectáculo que se llamó Crucifixiones, un espectáculo sobre la muerte de Cristo, y lo estrenamos en un Viernes Santo aquí en la Plaza de Bolívar, a la salida en un Viernes Santo, o sea, a las 3 de la tarde, ahí lo estrenamos. Hay unas fotos de eso acá.
este es el otro libro que tengo que darles, pero que no tengo acá sino en el teatro. Que es, y está ese que yo digo de crucifixiones, para que se den como una idea de lo que estoy diciendo con respecto a la pregunta que hizo mire, este es crucifixiones, ¿sí? ¿Ves? Y entonces, mira, ¿ves? Entonces, esa crucifixiones, esa obra que es sobre la muerte de Cristo y toda esa vaina, arrancaba con una comparsa. Y toda la gente, como era Viernes Santo y las viejitas, todos, entonces la idea era que todos se fueran detrás, entonces todo el mundo iba y todo el mundo iba rezando, y nosotros lo hicimos frente al Palacio del Congreso, toda la estructura, y ahí hicimos la obra. Entonces ahí, digamos, funciona, digamos, que la gente acompañe. O como cuando hacemos las 3 preguntas del diablo enamorado, que arrancamos con la comparsa festiva, y vamos llevando a la gente al lugar donde vamos a hacer el ritual festivo. Entonces hay diferentes maneras, digamos, de acuerdo a las necesidades que la comparsa nos imponga. Eu tenho uma pergunta sobre isso, não? Sobre o diabo. Tu dizes quando tu me mostra a estrutura das escenas da comparsa, pero é uma construção comum que surge de uma concepção teatral, certo? Ou se No, tu no, quer, no entiendo bien la pregunta. você, vou falar em português, você começa com uma ideia de um espetáculo, certo? Sí. E a minha pergunta é, e a capa das fiestas populares, onde estão? Onde tu acreditas que nesta estrutura teatral... Ya lo entendí. Por ejemplo, en esta estructura teatral que le acabo de hablar, le voy a mostrar dónde está lo popular. Tenga aquí. Lo popular está en las estructuras de guadua que manejamos. Sí. Entonces trabajamos con arquitectos que trabajan la guadua, que es, ¿sí? Y hacemos toda la estructura en guadua. Y entonces estructuras que hacen los campesinos en Guadua para hacer cosas, nosotros tomamos y hacemos para hacer nuestras estructuras, en este caso, las estructuras de la escenografía que necesitábamos poner en la escena. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, esto, el uso de la guadua aquí en mi país, en toda la zona centro, allá en Manizales, todo es muy clave. Y la gente inventa estructuras en guadua increíbles. Tú puedes ver casas en zancos. En Manizales. Entonces, digamos, esas soluciones, digamos, las arquitectónicas de ese material, en este caso de esta obra la usamos. Y en otras soluciones, muchas, ¿no? O sea... Y soluciones más subjetivas. Pues, por ejemplo, la creencia popular. ¿Sí? Por ejemplo, estrenar un Viernes Santo una obra sobre la muerte de Cristo es jugar con lazos invisibles con algo que se llama creencia popular. Entonces, si yo pongo el espectáculo de la muerte de Cristo un Viernes Santo, no es lo mismo que si lo pongo, digamos, el 24 de diciembre. Y entonces ahí la relación subjetiva de mi creencia con lo que veo, así sea que lo que nosotros estemos planteando es otra cosa, porque es un veneno, ¿sí? Porque lo que realmente la obra mía es una obra sobre el perdón, que es uno de los temas más difíciles en este momento en nuestro país. En Brasil también. ¿Sí? El perdón. Entonces, y resulta que el perdón es la matriz, digamos, es el sustento del discurso cristiano, de Cristo, pues, de Jesús, el perdón. El hombre fue o sea, su discurso ante el mundo ha sido tan eficaz que él perdonó a sus enemigos, a los que lo mataron, el perdón, ¿no? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, perdónalos, el perdón. Entonces esta obra trabajaba sobre el perdón en un momento como en el que la estrenamos en 1988, que estaba álgida la pelea. Yo estrené esa obra álgida, ¿no? Estaba la situación política aquí en Colombia, entonces por eso decidí hacer una obra de creencia popular que se llamó Crucifixiones.
Creo que podríamos retomar la historia del diablo de Río Sucio, que estábamos hablando antes de empezar a filmar, de cómo él se convirtió en tu patrón y por qué es tu patrón. Claro, porque, a ver, digamos, yo quisiera muchísimo que, y me comprometo, digamos, a conectarlos con Río Sucio, porque es una fuente realmente muy importante para lo que nos interesa, ¿no? Mire, en Río Sucio, yo le pregunté a los riosuceños cuando llegamos, oiga, ¿y ustedes por qué el carnaval lo hacen cada año? Cada 2 años, porque, sí, porque si lo hacemos cada año nos morimos. Sí. Es una potencia. Mire, yo he estado en fiestas bravas, cosas grandes, he estado yo, ¿sí? Pero aquello es una potencia tremenda. Es una energía que se maneja ahí tremenda, ¿sí? Entonces, como yo llegué antes del carnaval, vi cosas que se estaban haciendo, entonces vi que hacían teatro en las esquinas, como obras de teatro en las esquinas. Y me interesé y me puse a averiguar. Esa forma teatral ellos lo llaman convites. Entonces el convite es una forma teatral que usan los riosuceños para preparar la llegada del carnaval. Y esas obras narran, digamos, los aconteceres de la vida social del municipio. Es muy interna. Hacen referencia a noticias nacionales, pero fundamentalmente sí, es como un teatro de chismes. Es un teatro de chismes. Es bien interesante. Entonces, digamos, yo comencé como a pillar una serie de señales que me enviaba esa estructura festiva, ¿sí? Y es una estructura festiva, a diferencia de las otras estructuras festivas que he analizado en mi país, que es sui generis, porque, por ejemplo, el fundamento de esa fiesta es la palabra. Allá, los dos momentos más importantes que tiene la fiesta de Río Sucio es el día que comienza y el día que termina. El día que comienza es la entrada de él a su pueblo. Le dicen el niño, ¿no? Allá viene el niño, le dicen. Y haga de cuenta, esta escultura es una réplica de una de las esculturas de 6 metros. Sí. Que entra. Y eso viene, el carro de bomberos viene, mejor dicho, puta, viene tremendo. Aquello es una locura, pero tremendo, ¿sí? Detrás de esto, de esta escultura. Y la gente se endiabla, pero de alegría, ¿no? Nunca ha habido un muerto, nunca hay peleas. Hasta ahora, hace poco que llegaron los paisas estos ponqueros y armaron problemas y todo, pero de resto nunca, jamás ha habido pelea, nada. Entonces, cuando entra él, ese día, hay un saludo, que es el saludo del diablo a todos sus feligreses. Y a él lo colocan, ¿saben a dónde? En el atrio de la iglesia. Wow. Porque Río Sucio tiene dos. Río Sucio es un pueblo que antes eran 2 pueblos, separados por una cerca. Sí, en 1820 y pico, eran 2 pueblos. Se llamaba Quiebralomo, los de Quiebralomo y los de Bonafont. Eran Bonafont y Quiebralomo, 2 pueblos por una cerca. Y este señor, cuando empezó a aparecer y a ser famoso, rompió la cerca y volvió los 2 pueblos un solo pueblo. Por eso ese pueblo tiene 2 iglesias, 2 parques, todo así. Entonces a él lo colocan siempre en el atrio de arriba. ¿Y a qué distancia de aquí de Bogotá se queda eso? ¿Río Sucio? Sí. 10 horas. 10 horas. En carro. Por día. En carro. En avión, no sé, nunca he ido en avión, yo soy aerofóbico. Entonces, digamos, él entra al pueblo y ahí hacen el saludo del diablo a su feligresía. Ese saludo del diablo a su feligresía, y después de los 5 días que dura la fiesta, el último día lo queman. Lo queman. El último día es la quema del diablo.
Entonces esa escultura así hermosa, así, lo queman. ¿Y la estructura es hecha de qué? Para Es quemar. estructura de caña, ahora la hacen en material de, como en vinilo, en acrílico, no sé, Ajá. antes lo hacían en caña, en papel, bueno, mucho, pero unas esculturas enormes, bellísimas. Y lo queman. Y entonces, el día que queman al diablo, está el testamento del diablo que le deja a su pueblo. Para hacer el saludo a la feligresía y para hacer el testamento, se elige ese día, es un honor y se lo pelean los mejores poetas de ahí del pueblo y de la región. Solamente los mejores poetas tienen derecho, digamos, a hacer el saludo, ¿sí? Y hacer, digamos, el acto del testamento, ¿sí? Y el testamento es tremendo porque, o sea, ese es para los riosuceños, para allá, para los que van de visitar desde el carnaval y ellos, pues no, pues es la quema y bacano. Pero para los riosuceños, al otro día es como estuvo el testamento. O sea, sí, o sea, ¿por qué tiene que ser un testamento que le da candela a todo el hijo de puta mundo? No deja títere con cabeza y deja unas recomendaciones para que el pueblo funcione bien. Por 2 años. Por 2 años. Y luego a los 2 años, como la de Fénix, vuelve y entra, vuelve y hace el mismo ciclo, y luego vuelve y lo comen, y así llevamos 200 y pico de años. Y en el carnaval del año que no hay nada en la... Hay actividades en torno al carnaval. Por ejemplo, empiezan a trabajar los conjuntos porque el carnaval de Río Sucio, la estructura del carnaval, cada día está dedicado a algo. Hay como una dramaturgia total, Sí, digamos. sí. En el libro que les di hay una mención de la estructura y en ese otro libro está mejor explicitada. Los días es lo mismo. La carnaval. fecha es la misma. No, No, las fechas varían. No, pero lo sigue el mismo en carnaval todo, en católico. carnaval en Brasil, No, 40 días no, después. No, porque este carnaval no hace parte de la estructura carnestoléntica europea de que son 40 días antes, no. Sí. Esto es una fiesta popular distinta. Entonces se celebra en la época de los nacimientos, del nacimiento, de la Navidad. Entonces siempre se celebra entre el 27 de diciembre y cuenten 5 días, 28, 29, 30, 31 y primero, o 28, 29, o ¿sí? 5 días. Qué bueno. 5 días entre esos días. entendi essa parte. Siempre, siempre varía entre el 27 de diciembre y el 6 de enero. 5 días, siempre varía. Qué bueno. ¿Y cuándo será el próximo? El próximo es ahora. Este año. Este es el año entrante que viene. Este año hubo, yo estuve. Ahorita en enero hubo. En enero. Pasa este año enero, ¿no? El próximo. En el 21. En el diciembre del 2020 para el 21. Okay. Ajá. Hay carnaval. Pero ¿Y está tú? diciendo de la dramaturgia, no sé, de los 5 días, ¿Y no tú? sé si... Disculpa, ¿tú continúas yendo todo el He carnaval? tratado de ir porque cuando uno se hace del miembro de cofradía, uno tiene que hacer pagamento todos los carnavales. Pero yo a veces por mi trabajo no estoy, pero digamos desde el 84 hasta aquí he ido por lo menos a 10 carnavales. Uau. Y Misael, ¿tú podrías decir Sí, era supongo la misma pregunta de lo que nos hablabas ahora, la historia de ese diablo, que por qué no es un diablo malo. sí, la simbología El hombre al revés. que nos has dicho antes? Claro, digamos cuando nosotros, o cuando a mí me impacta ese icono tan fuerte que es el diablo judío cristiano, pero no tiene nada que ver con eso del pecado, del temor, del castigo, de la maldad, de lo demoníaco, ¿sí? Nada de eso, sino que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, es cuando me intereso, me voy con mi grupo, me voy a vivir allá y comienzo a trabajar con la memoria campesina, ¿sí? Entonces nosotros mientras estábamos allá, alquilamos una finca y con las manos de nosotros y con Guadua hicimos un rancho, para ahí ensayábamos y trabajábamos todos los días y hacíamos el trabajo de investigación, digamos, con la gente. Y
la fuente más antigua me llevó a esa circunstancia de cuando los tursagas comenzaron a llamar a los españoles los hombres al revés, ¿sí? Porque decían una cosa y hacían otra, ¿sí? Entonces ellos dedujeron que si el diablo que ellos decían era un diablo malo es porque debía ser bueno, y decidieron esconder el espíritu de su deidad tursaga en el cuerpo de ese diablo, y comenzaron, ellos se dieron cuenta que en diciembre los españoles hacían la natividad, que es el nacimiento del niño Dios y todo eso, los indígenas y todas esas se dieron cuenta de eso y tal. Entonces ellos empezaron a disfrazarse de diablo, los indígenas, para asustar a los niños en las natividades. Y se volvió como un juego, como un diablo juguetón, ¿sí? Y por eso fue que, y antes de que se fuera el carnaval de enero, se llamaba la fiesta de los diablitos, y eran los dos pueblos, que todavía tenían la cerca, ¿sí? Los dos pueblos, porque ahí en esa región se asentó mucha población negra también, porque esa región es una región aurífera, ¿sí? Entonces ahí explotan minas de oro, ¿sí? Indígenas que vivían ahí, y por los españoles, entonces las tres etnias, entonces los dos pueblos. La de acá, la de Cañamomo, es la más indígena, para la arriba, Quebralomo y esa otra, eso es la presencia indígena y los negros. Entonces, claro, cuando salían los indígenas, los negros empezaron a pillarse la vaina, y entonces, claro, los negros también empezaron a disfrazarse de indígenas porque les daban plata, les daban comida y toda esa nota. ¿Sí? Entonces, claro, para Navidad y les daban comida y todo, y jajaja, y qué risa con los niños y toda esa vaina. Pero los negros empezaron a meterle su tambor y su flauta y toda esa vaina, y el otro tal, y empezaron hasta que se volvió una fiesta. Los diciembre de la fiesta de los diablitos. Y ese diablito se volvió volviendo un personaje tan importante que derribó la cerca y se convirtió, digamos, en la figura de esa festividad que pasó a llamarse carnaval, porque era el carnaval. Ese carnaval surge como la unión de los dos pueblos. Y el diablo es su benefactor. Entonces desde ahí esa figura se dirige. Cualquier riosuceño en cualquier parte del mundo, cualquier riosuceño tiene que ver con el diablo. Toda la cultura del diablo. Y claro, para la gente es muy jodido porque el diablo y todo. Pero usted va a riosuceño, por ejemplo, a cualquier casa y atrás así, y así como ustedes entraron a esta casa que está acá, y dirás, señor, será como que ¿Sí me entiendes? Sí, pues sí me entiendes, o sea, ¿sí? Allá tienen el diablo por todas partes, en el pueblo, toda la comunidad está en la imagen del diablo. ¿Y tiene rituales reservados, secretos? No tiene nada que ver con nada, nada. Es el diablo del carnaval, es el diablo festivo. Es lo que yo digo en ese libro que escribí. Uno de los personajes principales de la cultura popular, del teatro popular de nuestro continente, es el diablo. Y muchas veces deja de ser arquetipo y se vuelve personaje. Porque a veces está como el diablo, entonces el diablo que representa el mal, pero a veces es, por ejemplo, en el caso de la obra que yo escribí ahí, es el diablo enamorado. Entonces ya es el diablo enamorado, tiene un adjetivo, enamorado. Entonces ese diablo, ¿sí?, ya es distinto a cualquier otro diablo, es específicamente el diablo enamorado. Pero generalmente, aún que los diablos, es lo que yo estuve mirando en toda América Latina, los dos únicos diablos que yo encontré en América Latina, digo encontré porque la recorrí, o sea, también por Centroamérica me vine. Hay dos referentes en América Latina que tienen más o menos los visos culturales de la conversión del símbolo de este diablo en el diablo que es el diablo festivo, que es un diablo chiquito que hay en Guatemala que le dicen guachimón. Es un diablo, una estatua así, y tiene más o menos ciertos atributos que no son tan del diablo judío-cristiano. Y el otro diablo que encontré es el que le dicen el tío de las minas bolivianas en Oruro. En Oruro. Cuando tú vas bajando a las minas, ¿sí?, allá encuentras un diablo igual así, terrible, así, un diablo así, y tiene pagamentos, ¿no? Pero, ¿por qué ese diablo de allá? ¿Por qué yo dije, le dicen el tío, ¿no? Y los mineros cuando bajan, sobre todo los mineros indígenas de toda esa región,
todos le dan un pagamento para que los proteja, que no se la montaña, porque están dentro de la montaña. Pues resulta que ese diablo que le dicen el tío, realmente es el espíritu de una de las 3 deidades en las cuales la cosmogonía andina divide su mundo, que es el mundo inferior, el mundo de abajo. Y ahí en el mundo de abajo está el Wari, que es el espíritu que habita las entrañas, ¿sí? Que no es un espíritu malo ni bueno, es un espíritu de las entrañas, ¿ya? Y entonces ese Wari es al que los indígenas le piden para que los proteja allá entonces por eso esa relación. De resto casi todos los diablos, pues son los diablos que cumplen el ritual de ser por ejemplo en Alangací, Ecuador, los diablos que luchan contra los ángeles para robarse el Señor caído, el Señor crucificado, ¿sí? Que es una vaina chéverísima que yo vi allá en Ecuador que hacen. Entran una cantidad de diablos y putas, ¿sí? a robarse el Cristo que está allá, y sale una gallada de ángeles, ni la de río, y eso será madera como ni de puta todo el tiempo, pero es una danza, toda esa vaina, y duran toda la noche danzando y todo eso es muy bonito. Entonces, pero representan el mal, ¿sí me entiendes? Lo mismo que en Oruro también el ángel es el ángel y el diablo es el diablo. Este no, este es otro diablo. El tío de allá es otro y el guachimán. De resto, los diablos como personajes de las fiestas populares han alimentado de una manera extraordinaria la dramaturgia del teatro popular latinoamericano. Por eso es un personaje al que yo, digamos, he seguido mucho la pista, lo he estudiado desde todo, desde la demonología, desde lo tremendo, desde lo sí. O sea que, sí, cualquier cosa, yo le echo un mal de ojo así bien tremendo. Y desde, digamos, la construcción cultural que ha significado esta figura, ¿sí? en nuestra cultura, ¿no? En nuestra idiosincrasia, en nuestro modo de pensar, ¿sí? Entonces, yo trabajo con el concepto del diablo festivo. Y el diablo festivo es el diablo que es uno de los personajes como la muerte, ¿ya? Que es un personaje que aparece como una alegoría. La muerte es una alegoría, y ustedes, dramatúrgicamente, ustedes saben que una alegoría no tiene ningún camino porque ya es la muerte. Sí, la muerte, entonces ya ahí no tiene ni mierda, es la muerte, ya es la muerte, la puedes decir, pero es la muerte, no tiene. Pero si tú dices la muerte en vacaciones, entonces ahí en el libro que yo les doy, en la de las 3 culturas de enamorado, uno de los personajes se llama La muerte en vacaciones. Y es una muerte muy singular, entonces ya deja de ser cuando los personajes se vuelven singulares, destruyen el arquetipo, rompen la alegoría y se conviertan en un verbo adjetivo que adjetiva, digamos, acciones. Entonces, Las humaniza. Claro, entonces por ejemplo esta es la muerte en vacaciones. Y esa muerte en vacaciones tiene una copla muy linda. ¿Y por qué está en vacaciones? Les dice: huyendo vengo de todo lo que pasa en el planeta, aquí voy con mi maleta, me declaro en vacaciones. Es que el poder ignorante comete tantas barbaries que no deja en paz mi trabajo de llegar tranquilamente. Por eso yo lo que quiero es definir con claridad. A mí no me llamen ahora o en caso de necesidad. Estoy en vacaciones, vuelvo en otra oportunidad. Es un canto pacífico. Entonces, por ejemplo, esa muerte ya es un personaje. Y cuando uno coge al actor y lo trabaja, ya, porque uno le dice al actor, haga la muerte, entonces está la muerte y tal, y luego pero si le dice, haga la muerte enamorada, o la muerte en vacaciones, o la muerte poeta, entonces ya ahí coges al actor y le das una guía para poder, digamos, humanizar la cosa, que fue lo que hicieron Pirandello y todos después cuando cogen los personajes de la comedia, bueno, Molière lo hacen, la comedia del arte y les da espíritu, los humaniza, como dice aquí el amigo. Tenemos Isael, una frase que la muerte no tiene vocación. Hay vacaciones, no tira. Tienes No sale de un vacaciones. ditado popular que a morte não tira férias. Que la muerte no sale de vacaciones. Y hablando de otro personaje, Solo un ratito, solo para quedar registrado, para complementar esto que ya has dicho, que es el tema del hombre al revés. De los hombres al revés. Sí, Claro. del tema de por qué eso, porque nos ha dicho antes, pero ahora no exactamente. ¿Por qué los españoles eran los hombres al Claro, revés? porque cuando los indígenas
estaban ahí, llegaron los españoles con su cuento cristiano y todo, pues evangelizaban, ¿sí? Pero los indígenas se dieron cuenta que todo lo que enseñaban era al contrario. Lo que hacían, ¿no? Era lo que hacían, claro, porque decían no matarás y todo el tiempo los mataban. ¿Sí? O sea, no robarás y todo el tiempo robaban. ¿Sí? O sea, todo lo que decían esos mandamientos, ellos veían que ellos los quebraban. Entonces por eso dedujeron. Pero si estos dicen que este es malo es porque debe ser bueno, si este es bueno es porque debe ser malo, ¿sí? Entonces los llamaban los hombres al revés. Y entonces dedujeron desde eso, y mire que fue un acierto. Eso es una discusión antropológica muy interesante, porque un antropólogo me decía, pero pruébeme eso. Le decía, es que, hermano, esa es una prueba poética. Es una prueba poética, ¿sí me entiende? Una investigación poética. O sea, la deducción del campesino, cuando me decía eso a mí, yo digo, él no me está mostrando un registro que en 1600 y pico, o en 1400, o sea, sino que cómo razonaban los indígenas cuando llegaban, ¿sí? Como razona cualquier persona que usted llega y le echa un discurso sobre la paz, por ejemplo, y tremendo, y usted me ven aquí echando un discurso de la paz, y llego y me emborracho y me agarro a patadas con la gente. Entonces, pues ese man sigue la contradicción, ¿sí me entiendes? Entonces la gente observa eso. Y ahí el diablo también entonces, claro, lo vieron con... Por eso, entonces dijeron, si el diablo que traen dicen que es malo, es porque debe ser bueno. Y escondieron su estructura de lo que ellos adoraban, a esa deidad de la fertilidad, es una deidad de la fertilidad, ¿sí? En el cuerpo de ese diablo, ¿sí? Porque los otros curas ya no hay ni memoria de esa imagen, de lo que ellos tenían. Yo tengo una pregunta Pensé pessoal. Matías iba a preguntar. Sí, está bien. No, en realidad era solo que de los personajes, estabas hablando de la muerte en vacaciones, el diablo enamorado, pero usted también la vaca loca. La vaca loca. Bueno, la vaca loca, primero, la vaca loca es un juego popular de nuestras culturas, en donde tiene un referente con una actividad española que es el toreo. ¿Sí? Entonces, las vacas locas surgen en las fiestas populares con unas estructuras como las que ustedes tienen. Bueno, se hacen de diversas maneras. Yo he visto vacas locas de diversas maneras. Pero fundamentalmente las vacas locas tienen en los cuernos fuego. Y entonces la vaca loca con fuego, el juego en las fiestas es embestir a la gente y pues usted no dejarse quemar. Ese es un juego. ¿Sí? Y la vaca loca. Entonces la vaca loca es un juego que tiene ese origen, digamos, del toreo español, que aquí se toma como un juego, porque una de las columnas que sostiene la estructura del carnaval es el juego. ¿Por qué? Porque el juego es el que determina la comunicación. Por eso en el carnaval tú permites cosas que en la vida cotidiana no permites, pero en el carnaval sí, porque en el carnaval el juego es hacer lo que no hago siempre. Entonces, si yo le hago así, perdona, ¿sí? Pues está permitido. O si el pasto cogen y le echan maquillaje blanco y negro a la gente, así todo el día, un día de blancos y un día de negros, que por ejemplo el blancos y negros, todo el día, toda la gente sale con maquillaje blanco a pintar a todo el mundo de blanco. Y al otro día los negros, todo el mundo sale con maquillaje a pintar a la gente de negro. Entonces, es un juego. ¿Sí? Entonces, una de las columnas que sostiene la estructura del carnaval, ya analizando el carnaval como estructura de pensamiento, ¿sí? Es el juego. Entonces, el juego es el juego de la vaca loca, embestir, y yo a no dejarme, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo convierto yo ese juego y esa estructura que es visual, que es una vaca pues con cuernos, en un personaje? Bueno, pues primero pues por toda la vaina creativa de toda esa vaina, pero ¿de dónde sale la cosa, no? Es que, ¿cuál es la historia que se inventa? Es una vaca. En la historia mía ahí está la vaca loca. Es una vaca que de tanto mirar para arriba, es una vaca que un día de noche tenía insomnio y se quedó mirando arriba y descubrió la constelación Tauro.
y se enamoró de él, de la vaca. Se enamora de la costera del Tauro. Entonces toda la hijo de puta noche la vaca estará mirando esa vaina y entonces ella desesperada para entrar en comunicación con él, ¿sí me entiende? Aprende a hablar. Aprende a hablar. Y como son lo de las estrellas, entonces comienza a estudiar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de las estrellas, entonces aprende a estudiar astrología, se vuelve astróloga la vaca. Sí, entonces una vaca astróloga, ahí la van a encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, esa vaca en la obra que yo escribí, el juego de ella para sacar la novia es que ella va contando su historia y todo, qué fue lo que le pasó y cómo se enloqueció y toda esa vaina, y de pronto le dice, ¿tú qué signo eres? Peixes. Piscis. Esta Piscis, la que estaba buscando y trata. Y le echa toda la Piscis y toda esa vaina. Y entonces el diablo le trae a la novia Piscis, ¿sí? Entonces ese personaje de la vaca loca nace como de esa circunstancia poética, ¿sí? Se construye desde esa instancia popular. Al principio le teníamos la estructura, ¿sí? Con cuernos y todo eso, con fuego y todo, pero era muy jodido para la actriz, no podía moverse. Entonces lo que hicimos fue, una señora una vez, a un pueblo nos dijo, porque nosotros estábamos allá en Río, y decía, pero ¿cómo hijo de puta hacemos una vaca? Pues una persona que, vaca, ¿sí? Entonces, bueno, pues como una vaca, pues lo primero que uno pide de una vaca es que son cuadrilonas, o sea, la vaina de acá, ¿sí? La vaca que debe tener un culo, ¿sí? O sea, como una vaca, ¿sí me entiendes? Que se ve como una vaca, ¿sí me entiendes? Entonces dijo la señora, pues hay que hacerle, dijo, una falda grande, con un culo grande, porque las vacas tienen el culo grande y lo mueven así, ¿sí? Entonces, la señora, ¿no? La budista de allá de Río Sucio. Y entonces dijo, y lo otro, pues, le podemos hacer este chalequito, y le puso 4 tetas, un chaleco, le hizo, entonces puso 2 tetas aquí, 2 tetas acá, entonces una vaca le tiene una falda, por ahí están las fotos y todo, ¿sí? Y con 4, y una pañoleta, y la pañoleta, muy femenina, con los 2 cuernos. Ahí está, creo que aquí está Mérida haciendo la vaca loca. Perdona. Creo que aquí está. Pero eso salió de esa señora, de allá de Río Sucio. Están estas preguntas. Creo que aquí hay una foto de ella. Búsquela. Que está. Y entonces, por ejemplo, ella, ¿qué conserva de ese juego de vaca loca inicial? Que cuando ella va en la comparsa, ella embiste a los hombres. Y se les va y les da besos y se les siente y los embiste y todo, esa vaca que está loca de amor. Sí. Loca de amor, ¿sí? Entonces le queda el juego la embestida, ¿no? Entonces embiste. Cuando se pone a grabarse así, y se va así. Entonces eso es esa relación. Quería preguntar. Mi pregunta es sobre el diablo. ¿Por qué este diablo es tu patrón? Personal. Buena pregunta. No, es muy sencillo. Yo soy un hombre de pueblo. ¿Sí? No soy académico, aunque estudié en la escuela y he sido profesor de la universidad. Pero yo soy un hombre de pueblo, soy bien pueblerino. Y ese diablo me enseñó y me direccionó mi arte, el sentido de mi oficio. Lo suyo es lo popular. Usted viene de un pueblo donde cuando usted tenía 5 años hacían las fiestas de San Jacinto, cuando iban los culebreros y yo veía los culebreros y todo. Sí, entonces me regresó al origen. Y al regresarme a mi origen encontré mi verdadero camino. Otros teatreros, otros creadores tienen otras instancias, otras circunstancias, y pues van, si ustedes entrevistan por ejemplo a Rubiano seguramente les dirá, un director que tenemos aquí que escribe muy bien y es un gran artista, pues él sus fuentes eran otras, urbanas, sus cosas, su estudio. Pero lo mío es, o sea, la primera impresión que yo tengo de esta popular, yo lo de chiquito en un pueblo, yo me quedé en un pueblo, yo soy de pueblo. Entonces me acuerdo de las fiestas populares, entonces ese diablo me regresó al origen, porque en el origen está el secreto de esa identidad que nosotros como artistas nos planteamos con nuestro arte mantener. Somos archivo
los artistas populares, los artistas que trabajamos en relación estrecha con la expresión y la memoria popular, terminamos siendo guardianes de la memoria. Porque en todo lo que hemos hecho, en todas las obras, están los trazos, las expresiones de algo que nos identifica, que subyace, ¿no?, en la memoria colectiva. No, y a mí me ha despertado un deseo de también ir a Rio Sucio y también lo adoptar como mi patrón, porque me parece como un símbolo anticolonial, decolonial, increíble, y no solamente con la España, pero hoy con Estados Unidos, Claro. con todo lo que Latinoamérica pasa, es una referencia tan linda y tan fuerte, incluso de adaptación por toda la fuerza bélica que los españoles venían, y ahí ellos como subverten esta lógica y quedan resistiendo por tantos años para hoy poder jugar en el carnaval otra vez. Es bellísima la Sí, historia. sí, ese es el, digamos así como la fuente, ¿no? O sea, y es muy, realmente es algo importante. Y de todas maneras, yo creo ya después de meterme en este cuento, yo llevo recorriendo ya desde el 84 hasta ahorita la geografía festiva de mi país. He ido a rituales en el Amazonas, en la selva, he estado en fiestas populares en pueblitos, en municipios, en los llanos, en la costa, en el Caribe. Hemos vivido como grupo en 3, 4 lugares del país haciendo experiencias, y todo eso, digamos, me ha dado a mí como un concepto sobre lo que es el universo festivo, ¿no? O sea, la fiesta no es lo que literalmente se piensa, la fiesta como concepto, como pensamiento, es nuestra arma filosófica en América de combatir toda la malparidez que tenemos. Como pensamiento, como concepto, la fiesta, ¿sí? O sea, el pensamiento festivo, ¿sí? Los que tenemos pensamientos festivos no amamos la guerra, condenamos el negocio de la guerra. Los que tenemos pensamiento festivo respetamos la diversidad, porque en la diversidad está realmente la riqueza, ¿sí? Entonces, el pensamiento festivo, ya estudiado como una estructura de pensamiento, es algo que me parece a mí que en América, filosóficamente hablando, si yo fuera filósofo, yo estaría echando esa puta carreta sobre el pensamiento festivo, claro. ¿Sí? Porque es, digamos, una herramienta sustancial del pensamiento. Mira, no es gratuito que aquí hablan esas famosas encuestas de que los colombianos somos el pueblo más feliz. Y entonces muchos políticos, ¿sí? O muchos compañeros de izquierda dicen, pero que hijo de puta, somos felices, nosotros estamos en la mierda y tal, y toda esa vaina, puta, toda esa vaina, trae, hecho una carreta, toda esa vaina, tal. Y le digo, hermano, esta noche vamos a ir a la rumba aquí de puta, y nos vamos a rumbear. O sea, no, es que el concepto de la felicidad es como una cosa intrínseca, ¿no? Es como lo único que le quedaba a los negros cuando a partir de que le despellejaban la piel a latigazos mientras remaban, cantaban, hijo de puta, ¿sí? O sea, por eso en mi libro digo, nadie nos quita lo bailado. Entonces, ese pensamiento festivo, como tú lo analizas ahora desde el punto de vista de la resistencia colonial, de ese cambio de ícono, ¿sí? Pero es realmente el pensamiento festivo el que realmente nos puede, digamos, dar luces en torno, digamos, a esta nueva forma. Y por supuesto los que hacemos teatro y que abrazamos, digamos, el compromiso con las expresiones populares, pues ahí tenemos un faro, una cosa bien bonita que nos ilumina. Eu me identifico muito com essa expressão e tem só um cambio de palavra. O que tu hablas com festividade, eu penso que é o estado da alegria. Sí. É o mesmo. Sí, o sea, inclusive las fiestas que se hacen para celebrar los muertos, por ejemplo en el Pacífico, que se llaman chigualos, aunque tienen que ver con la partida y el dolor de alguien querido, es festivo ese sentimiento. No, es sobre el diablo, es muy rápido. ¿Quién hace
diablo de 6 metros? Allá hay varios. También, digamos, ese pueblo, imagínense, más de 200 años de hacer. Entonces allá hay una riqueza. Nosotros, Ensamblaje, tiene un proyecto de hacer un taller internacional de teatro y carnaval allá en Río Sucio para el próximo. Estamos planeando eso. ¿Por qué? Empezando en Río Sucio. Porque en Río Sucio tú encuentras hacedores de estructuras. Entonces ahí hay hacedores de estructuras. Hacedores de vestuarios y hacedoras. Hacedores de vestuarios. Sí. Hacedores de máscaras. Máscaras, gente que hace. O sea, porque ahí, digamos, pues es un pueblo todo, la gente hace eso. Y eso es secreto, eso es un cacharro. Allá en Río Sucio, ¿sí? Pues usted, por ejemplo, usted es mi parcerito y toda esa vaina. Pero usted ni mierda no me cuenta nada de lo que están haciendo su comparsa. Nada, no me cuenta nada, yo tampoco nada. Solamente hasta el día que se saca. Y no se muestran ni los vestuarios, ni nada, nada. Es tremendo. Eu queria perguntar sobre a dramaturgia que a utilização das máscaras, como se eligem que tipo de máscaras utilizam em seu teatro, se sempre utilizam máscaras ou se não, isso, e também a relação de tu teatro com o público. Se já tem um público que o si siempre es la gente de la calle, ¿cómo se da eso? Sí, de la forma, por ejemplo, ayer con el compañero que estaba, yo le dije, el compañero que estaba es un compañero que lleva apenas 3 años con nosotros, porque el grupo de nosotros ya somos, o sea, mi grupo tiene 35 años, hay gente que tiene 30 años, 31 años, 28 años de estar ahí en el grupo, ¿sí? Somos todos ahí. Y este muchacho era es joven, tiene 3 años, está con nosotros, estaba. Y yo le decía a Carly ayer, le decía, pon cuidado, vamos a ver, porque aquí hay un teatro callejero ahora, que es el que dice, hoy ensamblaje teatro en la Plaza de Bolívar, y durante toda la semana el tiempo, el espectador, la emisora, entonces la gente va como público cautivo. Sí. Como a una sala. Y es bien también, porque nos hemos ganado esa idea de que la gente vaya a la calle, que hijo de puta, está bien, ¿sí me entiendes? Está bien, el puta es uno ahí que le haga propaganda y que vaya a una... Pero el otro teatro es como el que empezaron a hacer allá, cuando usted llega y empieza a conquistar el espacio. ¿Cómo vas conquistando el espacio? ¿Cómo vas cualificando la relación de los personajes? ¿Cómo va el público a meterse, hasta que llegas y construyes y tienes el público? No has hecho propaganda, no has hecho ni un volante, no. Esa es la magia del teatro popular. ¿Sí? Esa es la magia del teatro popular al aire libre, que tiene ese encanto. Entonces, digamos, nosotros lo hacemos de todas las formas. A mí particularmente ahorita en este momento de mi vida, estoy en un proyecto de investigación sobre la creación de dramaturgias para las aceras. ¿Qué es Las calzadas. sí. Qué bueno. ¿Sí? De las grandes ciudades, Sao Paulo, Río, Bogotá, Nueva York, mucha gente. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo parar en los ritmos cotidianos? ¿Cómo crear otros contrarritmos? ¿Cómo generar una historia que se cuenta en 3 cuadras, 3 rúas? Sí. Sí. 3 calles, ¿sí? Sí. Fum, 3 cuadras. ¿Sí? Entonces, he hecho experimentos ya sobre eso, estoy trabajando sobre eso. Ese es lo que me apasiona ahora. Y hacer teatro al aire libre, pero minimalista. No, porque la gente piensa que porque uno hace teatro al aire libre, pues, puta, uno tiene que desgañitar y hay para 1000 personas. No, depende, ¿sí? Entonces hemos hecho obras de teatro al aire libre como Edipo Rey, por ejemplo, hicimos una versión del Edipo Rey, pero sabemos dónde ponerla, en dónde lo hacemos, escogemos el espacio para que, ¿sí? Eso no lo hacemos en cualquier espacio, ¿sí? Ahora estoy también empeñado en hacer como un teatro para bancas de parque, donde los personajes estén en las bancas de los parques así, trabajando y estoy un poco como por ahí. Y sobre eso, Misael, ¿cómo tú ves esos artistas que están en la setting, por ejemplo, esas estautas vivas? No sé si se llaman así acá. Estatuas vivas. Estatuas vivas. Bueno,
el último domingo estuvimos en la Sepia, es impresionante porque cada 2 metros hay uno y hay de todo. ¿Cómo tú ves eso? Y nuestra relación con ellos. A mí me encantaría hacer una obra con ellos. Sí. A mí me encantaría hacer una obra con ellos. Lo que pasa es que, digamos, ellos ocuparon un espacio que el teatro callejero dejó por razones también económicas, porque por ejemplo ahora es muy difícil. Por ejemplo, si nosotros salíamos sin que nadie nos pagara y salíamos a hacer obras y todo, pero ahora nos vale dinero, nos cobran permisos, nos cobran planes de contingencia, todo, así como lo que ustedes hicieron así de teatro guerrilla ayer, así, si de pronto se pone ahí, empieza dónde está el permiso y que dónde está, y dónde está el enfermero, y el médico, y la ambulancia, y todo, el problema. ¿Sí? Entonces, ahora eso, digamos, es un modo de sustento de mucha gente y es un negocio de algunos. Por ejemplo, los que sacan los grandes personajes del cine, de los Mozart, es un man que tiene 10 trajes de esos y alquila a la gente y les paga nada, 30.000 pesos para que se disfracen. Esos son disfrazados. Sí. Hay unos, hay que diferenciar, hay unos que son los disfrazados, que se disfrazan de personajes reconocidos y pues para tomarse la foto y bueno, Hay otros que son imitadores. ¿Vieron el de Carlos Vives? Uno que imita a Carlos Vives, el cantante este que tenemos aquí. Sí. ¿No lo vieron? Es No. chistosísimo, usted ve. Es igualito a ¿De Carlos plata? Vives, ¿sí? De plata. Sí, yo vi. Ah, sí. Y empieza a cantar, está parado después. Y canta las canciones de Vives y tal. Sí, Él sí. es un imitador. Él ya no es como los otros que se ponen, ¿sí? Y hay otros, por ejemplo, he visto alguna gente de teatro, por ejemplo, yo a una actriz de mi grupo la puse durante 6 meses a hacer la Rebeca, la imagen esta de... Aquí tenemos en Bogotá hay una fuente que hay un personaje que es una mujer que está así como recogiendo el agua que se llama la Rebeca. Y entonces yo puse a esa actriz a hacer la Rebeca en todas las partes de aquí. Así que tiene el nudo, la maquilla, entonces la ponía ahí tan... Y entonces la gente iba pasando y como que relacionaba alguna vez, así como cuando uno ha visto una estatua que... Y tal, así... Pero a mí me gustaría hacer un espectáculo no tanto con los disfrazados, sino con los imitadores. Que tienen más cercanía escénica, digamos, y que se puede hacer algo. Sería chéverísimo hacer algo con ellos. Vamos a ver. Muy se me ocurre un proyecto. Muy buenos danzarinos también, yo vi. Ah, claro, también sale gente ahí a bailar salsa, a bailar de todo, sí. Claro, y joropo, claro. Y ayer, volviendo del recorrido, yo charlaba con alguien, no sé con Conmigo. quién. Sería chévere hacer un laboratorio con estos artistas y salir con el buey al final con esta gente. Sería una otra cosa completamente distinta. No sé cómo estamos de tiempo, pero... Yo tengo que ir. A mí no podría quedar hasta la hora de ir al Sí, aeropuerto. sería maravilloso. Hasta las 7 de la noche, cachaza, y poner música. Sí, porque yo no soy, ustedes ya se han dado cuenta. Pero es que tengo un hijito que vive allí y tengo compromiso. No, y seguro que de los 8... 9, este es el último. De las 9 entrevistas que hicimos, esa es la más larga. Sí. Porque Y aquí podríamos estamos quedar. y podríamos quedar haciendo preguntas porque... Porque estamos investigando. Bueno, mire, exactamente este libro eso está que marcado estás- entonces le voy a hacer una dedicación y se lo voy a dar porque yo puedo Genial. tener uno para que de una vez tenga este libro, porque es que aquí está una cosa muy importante que escribí yo, que es una reflexión, Más. digamos, bastante interesante. Genial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la dramaturgia del teatro abierto. Yo llamo teatro abierto, yo no llamo teatro callejero. Ajá, Sí. ajá. Porque para mí el teatro abierto es un concepto genérico. Por ejemplo, para mí el teatro callejero es el que se hace en la calle, el que toma la calle como escenario. Entonces, una calle tiene andenes, casas, ventanas, personas, postes, azoteas, una calle. Entonces, para mí el teatro callejero, ya hemos hecho experiencias, ¿sí? Es cuando en los barrios sobre todo se hace teatro de callejero, porque se trabaja con la comunidad, con la gente, se planea, ¿sí? Entonces ese es el teatro callejero. Hay otro que es el teatro de plaza pequeñita, otro teatro para avenida, o sea, ¿sí? Entonces la dramaturgia del teatro abierto
digamos, es un concepto que analiza, digamos, entonces, por ejemplo, el oficio del actor, Sí. el espacio, la historia, lo que se cuenta, lo sonoro, la interacción con el público. Entonces son como claves que durante el ejercicio, venga, les dono este libro para que se lo lleven, que son claves que durante muchos años de oficio, pues, sí, no son ninguna reflexión teórica, entonces, sino que han sido claves que han salido del oficio, ¿no? Por ejemplo, de pronto me hacen preguntas a mí, maestro, y un ejercicio para la voz, para el aire libre, y tal. Entonces yo digo, pues el mejor ejercicio de teatro, del ejercicio para la voz que se puede hacer al aire libre es trabajar con un lema, ¿sí? Es importante que me escuchen. Es importante que me escuchen. Yo no sé si con cuál resonador, pero yo lo que tengo que tener claro es que es importante que me escuchen. Al aire libre es importante que me escuchen, entonces ¿cómo hago? Porque entonces, ¿me están escuchando? Sí, ¿cómo es? Es importante que me escuchen. ¿Ya? Cuando hablo muy duro y durante 3 minutos está hablando duro, entonces me duele la gata, puta, entonces no aquí, sino desde aquí como los trompetistas. Hay que hablar desde aquí, ¿cierto? Entonces el aire, entonces uno va aprendiendo secretos, entonces así uno, sí. Fantástico. Es importante que lo escuches. Sí, claro. Sí, digo, ¿quién le enseña técnica vocal a un campesino que está aquí en esta? ¡Güey! Y las ondas del viento y todo, ¿verdad? ¿A él quién le ha enseñado técnica? Nadie. Es la necesidad de. Ajá. Sí. Entonces, la primera necesidad de hablar al aire libre es que me escuchen. La segunda, escoge bien el lugar donde vas a presentarte. Sí. Si tengo una obra como Edipo Rey, que es texto durante 1 hora y 10 minutos al aire libre, pues entonces la voy a poner ahí donde ustedes actuaron ayer. ¿Sí? La pongo en el Parque Nacional, allá en un sitio donde sea al aire libre y todo, pero que tenga otras condiciones. El grupo se llama los clowns de Shakespeare. Sí. ¿Por qué se pusieron ese nombre? Hay que contar, porque... É que o grupo se formou quando era estudiantes de uma escola. Tendríamos como 18 años. Tendrían. Sí, porque la formación más reciente tiene como 10 años. Entonces, Solo hay 2 fundadores, yo y Renata, que quedó en Natal porque está con una hijita de 2 meses. 3. Um beijo, Renato. Um beijo, Luan. E conta, Fê, já que você... Pero ahí la primera obra del grupo fue por un profesor de literatura y teníamos como muchas escenas de las distintas escuelas literarias de Brasil. Y la segunda obra fue Sueño en Noche de Verano. Y ahí nosotros nos quedamos como... No éramos un grupo todavía, claro, pero pensábamos que para hacer una obra tendría que haber un grupo para firmar la obra. Y ahí nos acordamos de esta obra de la literatura, esta obra sobre la literatura brasileña, y había esta poesía de nuestros más grandes poetas que se llama Manuel Bandeira, y que se llama Poética, la poesía, y que él es una poesía que ataca todos los tipos de lirismo formales y enaltece el lirismo de los bébados, de los borrachos, de los locos y de los clowns de Shakespeare. ¿Cómo íbamos a montar un Shakespeare? Decidimos coger este nombre de la poesía que nos encantaba y lo poníamos ahí, pero no teníamos la puta idea de que era clowns de Shakespeare, pero lo hicimos. Y ahí los años siguientes fuimos a buscar el clown y el Shakespeare. Claro. Y ahora no hacemos ni mucho clown ni mucho Shakespeare más. Pero pienso que este principio del payaso de Shakespeare, del bufón, del payaso de la corte que está siempre subvirtiendo lo que es establecido y todo eso todavía nos interesa. Sí, estamos buscando un teatro popular también. E Que clowns ele- de Shakespeare. Sí. Tem Ay, mais popular, Brasil es
Brasil, mejor dicho, o sea, el nordeste brasilero, lo que tiene es un universo maravilloso. Joao Cabral do Melo Neto, sí, es un poeta maravilloso, yo conozco cositas de él, aquí se hizo una obra muy linda de él, Vida y Muerte Severina. La Candelaria. Sí, yo vi ese trabajo, una belleza, Joao Cabral do Melo Neto. Sí, es un teatro popular, digamos, es lo que yo decía, ¿ve? O sea, y es el único teatro que realmente permanecerá en el tiempo. Ajá. Fíjese que si uno viene aquí y ve una obra así de Japón o de Corea, siempre cosas lindas uno va, porque es popular, está arriba de popular. De resto casi todas las obras se parecen. Sí. No, en serio, formas distintas, pero en cambio cuando la expresión popular le da la pincelada a tu teatro, te da un signo de identidad muy interesante. Sí. Muy interesante. Yo soy un invitado de clowns, yo no soy de clowns, y muchas cosas que hablaste me identifico mucho porque soy una persona de carnaval. Ah, de tú eres Recife. carnelero. Sí. ¿Cómo se dice? Carnavalero. Carnavalero. Ah, qué bueno. Voy a usar Pero esta de palabra. Recife. Entonces, Sí. esto de Natalia Sí. él es de Recife. Y Recife. Ah, Recife Recife. es una de las ciudades más importantes de Sí. carnaval. Entonces, si tú eres la ponte para esta festividad de carnaval, yo gustaría mucho de ser la ponte para ti, para el De carnaval de Recife. Ah, de Pero, puta. pero hay que coger un avión. Sí. Sí. Estuve contando cuentos en Río de Janeiro, Ajá. contando cuentos del diablo, cuentos del diablo en un evento, una cosa muy grande que hacen allá por todo el, Deve ser dos tapetes. que tiene un nombre, que lo hace una Un institución. festival de contación de historias. Cuentos. Sesc. Sesc. No sé. No, es un festival que bueno, ahorita no me acuerdo. Yo estoy allá, pero sí sería buenísimo de pronto estar, porque nosotros vamos a hacer, digamos, ese encuentro internacional de teatro y canal que estamos proyectando, a ver si se nos dan las condiciones para invitar gente de varios países de Latinoamérica interesados en el tema y estamos ahorita para el Iberoamericano acá, queremos crear la red latinoamericana de teatro callejero para precisamente, mire, todo lo que tenemos que contarnos, todo lo que tenemos que recibir, información también, porque ahora pues todo el tiempo, pues claro, el entrevistado era yo, pero pues me interesa mucho es que hay allá. Sí, también, porque- sí, o sea, que eso ya es como una regla que ya para uno cuando trabaja en lo popular es. Sí, no es que yo solamente llevo, sino Sí. que hay allá Claro. también, o sea, Claro. que hay allá que me interese, Claro. ¿no? Claro. Diálogo, ¿no? Que es importante. Estás invitado y queda en mi casa. Ay. Es su placer. Sí. Sí. Pero ya voy a anotar todos los nombres de ustedes, por favor, Sí, porque sí, me los manda sí. por Y yo- y el de la invitación para que se acuerden. Sí, es Subrayado ahí. Sí, Sí, estoy, buenísimo. Con los... y como te había dicho, que hay una obra de cine que hace fecho no na minha cidade, na cidade de Clowns, Sí. que es mucho conocida, que es O Hombre que Desafió al Diablo. Ajá. Y yo soy el El diablo. diablo. Ah. Yo hice el diablo. No, es que en Latinoamérica está esa leyenda. Aquí en Colombia está la leyenda de Francisco el Hombre. Sí. Que es Francisco el hombre que desafía al diablo Sí. en un duelo de acordeón. Sí. En Sí. el Pacífico colombiano. Y él es acordeonista. Sí. Y mucho, gosto mucho y estudio vallenato también. No toco vallenato. Venga, le voy a Y hacer un regalo. tu hijo eres Francisco. Y el nombre de este diablo que hace en película es un diablo pequeño. Chico. Eh, Y terminamos. Sí. Yo Bueno. tengo que salir. Sí, voy a terminar entonces acá. Oficialmente. Sério, sim. Eu tô quase sem palavras aqui, porque cada um desses encontros do Conexões Tramas cada um foi muito potente, assim, pra gente. Todo o projeto, né, na verdade foi muito bacana, mas ter essa possibilidade de estar esse tempo conversando com essas figuras que a gente encontrou, essas 9 figuras que a gente encontrou no meio do caminho, aí foi uma coisa maravilhosa. E terminar com o Misael foi quase que como realmente fazer fechar um círculo aí do projeto. Então,
Agradecer a todos que acompanharam a gente, agradecer os companheiros de grupo que estão aqui comigo também. E ao Itaú Cultural, o Matias, claro, que está aqui também, que já quase é companheiro do grupo já. É um clown honorário aqui. E ao Rumos Itaú Cultural, que permitiu a gente fazer essa jornada que está só no começo. É isso. Maestro, muchas gracias. No, con Tú no mucho tienes idea de la fuerza de este encuentro para nosotros, porque parece que encontramos tantas respuestas y tantas preguntas nuevas exactamente en lo que estamos investigando ahora. Entonces fue muy fuerte. Yo quedo muy satisfecho de que por lo menos lo que uno hace, otra gente le sirva. ¿Sí? Y otros Que lugares para eso conocernos. que si uno se guarda el conocimiento, uno se intoxica. Claro. Entonces lo más chévere es sí, cuando uno tiene estas experiencias, y sobre todo que son experiencias que son chéveres, porque son experiencias que uno le dan ganas de ir a conocer los sitios. Por ejemplo, a ustedes ya les hice dar ganas de ir a Río Sucio. Es cierto, Sí, seguro. sí, seguro que sí. Segurísimo. Estamos Sí, esperando, esperamos ansiosamente esta invitación para el carnaval. E assim como Helder te invitou a ir a Recife, também está invitado a ir a nosso espaço em Natal também. Ah, carajo. Sim. Pues yo Em sí. Natal, que tem a ver Podemos, com no, ¿sabe Navidad. ¿Sabe qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer un proyecto muy hermoso Sí. para que hagamos un encuentro entre los grupos, nosotros llevando las obras, haciendo un taller, construyendo un Claro. espectáculo en conjunto. Genial. Eso lo podemos hacer. Isso. Sí. En Chévere. 2 meses uno, Y en y Busque este va es uno junto. para ustedes, Vamos. un compositor que trabaja con nosotros. Es una música muy experimental pero muy interesante. Muchas gracias. Eu tenho regalo Bom, para ti. finalizamos também. aqui oficialmente. Encuentro Vamos los continuar vallenatos, aqui es que no encuentro los até a hora de ir no vallenatos, aeroporto, quiero até a dar, hora porque do es una Bizarro vaina. sair, mas oficialmente o trama está encerrado agora aqui, então. Até Encuentro el mais. vallenato y te lo quiero dar.